Damos la bienvenida a nuestro colaborador en 11 Noticias de este programa nocturno, al gran Epigmenio Ibarra. Ya se nos está haciendo costumbre verte los miércoles, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Buenas noches, Vianey, buenas noches, Jorge, buenas noches a todos y a todos. A mí me da más gusto. No, bueno, la verdad... Y estar además, con ustedes en este espacio, en estos momentos, en este país, en estos momentos, un privilegio. Estelares. Además, has escrito con mucha profundidad, atino y precisión sobre los tiempos que estamos viviendo, que son fascinantes, pero has concluido de forma lapidaria respecto a la derecha. Dices que con la derecha siempre nos toca la bala, que la derecha es una estafa, y recapitulas y te vas más atrás de lo que ha pasado con el propio Milei. Nos hablas de jefes de Estado que estafaron a sus poblaciones, así como Milei lo ha hecho, que cínicamente al invitar a algunos incautos a invertir en una criptomoneda y después retractarse porque resultó en una farsa, dice que, bueno, pues es como ir a un casino y que tenían su riesgo los jugadores, o como jugar a la ruleta rusa y que a algunos les tocó la bala. Por eso dices que a la derecha, o con la derecha, siempre nos toca la bala. Es que la reflexión que hago tiene que ver con estos megalómanos de la derecha. De Hitler pasando por Trump hasta Milei. A millones le ha tocado la bala. No hay manera que un gobierno de derecha te cumpla. A las mayorías, si logran convencer a la gente o engañar a la gente, porque desgraciadamente, yo parafraseando a Goya, digo que así como la razón, la democracia también engendra monstruos. Hitler es uno, ganó electoralmente. Otro, Trump. Otro, Milei. Luego hay otros de derecha que llegan por las armas o por usurpadores. Francisco Franco, Pinochet, Felipe Calderón, que es un ladrón, se robó la presidencia. Pero todos ellos, a la postre, terminan cometiendo crímenes y estafando a la población que creyó en ellos. Todos. ¿Por qué? Porque sirven al dinero. Esa es la realidad. No sería nada sin el dinero de las oligarquías locales. ¿Qué sería Trump sin los billonarios? O Pinochet sin la aristocracia chilena, o Calderón sin los que pagaron la campaña que López Obrador era un peligro para México. Sin el Consejo Coordinador Empresarial, ¿verdad? Sí, sin Barraza, sin estos personajes que metieron dinero sucio para influir en la opinión del pueblo de México. ¿Qué sería? Nada. ¿Y qué serían todos estos personajes sin un andamiaje mediático dedicado a repetir la misma mentira? Digo que la derecha avanza sembrando el miedo y predicando el odio. Digo que la derecha se sustenta en la fe ciega y la derecha promete siempre mano dura. Siempre. Es su estandarte. El garrote. El garrote. Que ahora que nos lo dices, bien podríamos estar hablando, ¿no?, de los lineamientos de cómo gobiernan tanto Milei como Trump. No hay diferencia, ¿no? Y sobre todo en la construcción de esta narrativa. Ahora, Epigmenio, a la construcción de esas narrativas, en el caso de Donald Trump, también está la construcción de los medios, que ahora pareciera que intentan debilitar la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo puedes leer justo esta maquinaria discursiva que el día de hoy lo veíamos con los sobrevuelos, ¿no? Nos decía Mike Vigila hace rato, la CIA ni tiene este tipo de sobrevuelos, quien conoce eso realmente no va por ahí. ¿Cómo podrías leerlo? Esto tiene que ver con la estructura de la misma derecha. Es una ofensiva de la derecha. Hasta Calderón se vino a dar una vueltecita por México. Y en las redes tú notas la efervescencia de los bots. Y en los diarios, a los calumnistas
desatados. Es una campaña, una campañita, decía Claudio, porque también es una campañita. O sea, no tiene profundidad. Ahí están todos hablando de una inminente intervención norteamericana. No tienen idea de cómo operan los norteamericanos. Nunca han pisado el terreno. No son reporteros, no fueron reporteros. No saben lo que es la guerra. Y ven demasiadas películas. Para localizar un laboratorio de fentanilo, lo que necesitas es que el compa que les lleva el agua te diga, mire, están en esa tendejita, en esa bajadita, en la vaguada. Necesitas fuente humana. Vigil hablaba de la cantidad de inteligencia que se recopila y de quién sería capaz de analizarla. Hablaba de quien pilotea el dron, si puede entender los códigos. Entonces, eso es por un lado. La inteligencia tecnológica es poco eficiente en conflictos irregulares y más con bandas criminales que tienen, además, cierto control y en terrenos agrestes. Es muy difícil. Meter los drones a los que se refiere Elon Musk, por cierto, el dueño de X, que pareciera que está fascinado ya con esta designación de los cárteles como terroristas. Y también esto tiene su espejo en México. Salió la senadora Lili Téllez, que era de Morena en su momento, dio el bandazo, y ahora dice, sí, nosotros debemos denominar a estos cárteles como terroristas para abrirle la puerta a los Estados Unidos más que para resolver el problema. ¿Qué te parece ese discurso añadido, por ejemplo, a lo que plantea Raimundo Rivapalacio, que en El Mundo al Revés dice que la presidenta está mintiendo? Mira, el que es un mentiroso contumaz es Raimundo Rivapalacio. Es un calumniador profesional. Y siempre ha mentido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no es un reportero, porque no se faja, porque se vendió a Salinas de Gortari, porque desde entonces hace lo mismo, porque está al servicio. La vez pasada dije que él y Loret eran sicarios mediáticos. Lo sostengo. Hoy, ¿qué está haciendo este grupete? Están deseando, tienen sueños húmedos con una intervención militar estadounidense. Los norteamericanos no derraman sangre en cualquier lado. Los norteamericanos en general no derraman sangre. A ellos les gustan que otros pongan los muertos. Entonces, el escenario de una intervención norteamericana es muy poco probable. Y va a ser más poco probable que sea exitosa. Aquí no hay tal cosa como un golpe quirúrgico, por un lado. Por el otro lado, la otra realidad es que esto se enmarca en una campaña de descrédito a la 4T y la derecha en México no tiene, y estos personajes, no tienen ningún recato en aliarse con una potencia extranjera con tal de que le va a llamar a la 4T. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué quiere Raimundo? ¿Quieren debilitar a Claudia? Quieren destruirla. No pudieron con López Obrador, menos van a poder con Claudia. Epigmenio, estamos por concluir, pero ¿por qué la irrupción de Felipe Calderón no sería gratuita en estos momentos? Porque yo creo que hay un movimiento en la derecha mundial a la que alentó la llegada de Trump y el discurso de Trump. Ahorita ya no saben qué hacer, porque resulta que Trump dice que Zelensky es un comediante de mediano éxito que estafó a los Estados Unidos. El dictador también dice que le van a quitar su banderita de Ucrania. O sea, se le está el discurso de la derecha es un discurso, además de mentiroso, muy endeble, porque descansa en el anticomunismo más rancio. Entonces Felipe Calderón me da la impresión de que aprovechando esta oleada se vino a México y noto un incremento de la actividad sucia en la red. Pero vino para ser entrevistado por alguien tan serio como Jordi Rosado, ¿no?
Pues sí, tan serio y tan profunda la entrevista como la que le hicieron a Milei. Pues, idéntica. Corte y confección, ¿no? Corte y confección. Usted, te ponemos la mesa para que mientas. Y el tipo dice que a él no le grita medio país. A él le gritan a él lo alaban sus bots. Sí. Pero no camina en estas calles. Y menos en Nueva York, ¿eh? Porque ahí está su carnal, su compinche, su mano derecha, Genaro García Luna, condenado a 38 años de prisión. Pero dice Calderón que no se hizo pato contra el crimen organizado. Nada más le faltó decir cuac al final de esa frase, ¿no? Él era el crimen organizado, quien se roba la presidencia, quien traiciona a la patria. Yo antes pensaba que Calderón había ido a buscar legitimidad en Washington. Ahora estoy convencido de que a Calderón lo reclutaron los norteamericanos para que hiciera la guerra en México y que se robara la presidencia en el camino. Pues mira nada más. Has dado unas frases muy contundentes, Epigmenio. Muchísimas gracias. Fascinante Gracias a siempre ustedes. Escucharte, y se van a ir de espaldas también los que están fascinados con esto de una posible intervención de los Estados Unidos, porque hace unos instantes Donald Trump, presidente de ese país, acaba de referir a nuestra presidenta como una mujer extraordinaria y dice que aprende mucho de ella y que por eso precisamente va a hacer una campaña contra las drogas a recomendación de Claudia Sheinbaum. Fíjate nada más, le hizo la tarea al presidente de los Estados Unidos, pues la sí. presidenta de México. No, y reconoce, ¿no?, que la relación es de respeto, ¿no? Sí. Lo dice. La admiro, de casi nadie aprendo, pero de ella sí aprendí. Gran frase, ¿eh? Vamos entonces a retomar precisamente esto que acaba de decir el presidente de los Estados Unidos. ¿No lo tenemos? Bueno, es que según ya lo teníamos, pero nada más abundar sobre eso, porque algunos están frotando las manos, dicen Donald Trump Sí. Es la esperanza de la oposición en México, de Vamos, los pues, vendepatrias. Me dicen que ya lo tenemos, ¿no? ¿Sí lo tenemos o no lo tenemos? Bueno, que sí, que no, pero está dicho lo fundamental, y lo fundamental es el reconocimiento de una jefa de Estado, el reconocimiento de que además habrá acuerdo. Y el planteamiento de la presidenta es, así como hubo un acuerdo entre López Obrador y Trump en su primer periodo, pues yo creo que lo habrá en esta etapa de la historia. Y se van a quedar con las ganas, ¿no? Se van a quedar. Patrias. ¿Pudo López Obrador con Trump? Podrá Claudia Sheinbaum. Pero seguro, ¿por qué? Ella lo insiste, porque la respalda todo un pueblo y porque tiene una historia de lucha detrás. La semana pasada yo decía, no es solo un problema de carácter, de temperamento, de talento, es un problema de consecuencia, de principios, de convicciones. Y ella tiene eso, y en eso la soporta. Además de el 80% de las y los mexicanos, según los estudios demoscópicos más serios. Epigmenio, nos vemos aquí dentro de 8 días. Nos vemos. Muchísimas gracias.